nosotros estemos preparados. Hoy hablaba la profecía y decía que el Señor estaba dando un tiempo oportuno para que cuando llegue ese momento, hermano, mire, cuando llegue ese momento, no estemos, hermano, a última hora viendo qué es lo que vamos a hacer. Porque nos han dado bastante tiempo. Mire, la iglesia lleva más de 2000 años, hermano, que le han dado tiempo. Y entonces, mire, es necesario que nosotros entendamos qué decía hoy una de las profecías. El tiempo es que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Entonces se nos ha dado, hermano, un año para poder recuperar, hermano, pero el tiempo es corto. No podemos esperar a que llegue el 31 de diciembre del año de la recuperación a su final para tratar de ver cómo le hago para recuperar. No, ya debemos estar trabajando en pos de, para poder alcanzar la recuperación, para que cuando suene esa trompeta final y entonces toda la iglesia en general es levantada y entonces vamos a participar de ese bimá. Y entonces si logramos darle estatura, recuerde que así como en el caso del rey Belsasar, hermano, fue puesto en una balanza, si somos hallados, hermano, con el peso correcto, no el peso corporal, sino un peso de gloria. Entonces, hermano, aquellos que alcancemos esa estatura van a participar de ese arrebatamiento que es la transformación para ir a las bodas del Cordero. Y los que no hayan alcanzado esa estatura van a regresar, hermano, con el propósito de lavar sus vestiduras y purificarlas en la sangre del Cordero, pero esto se va a hacer en la gran tribulación. Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y dice: después nosotros, los vivientes que hayamos permanecido, porque esto no se trata, hermano, mire, solo de alcanzar una estatura, sino se trata de poder permanecer. Recuerde que a la iglesia de los Gálatas el Señor les dice: ¿qué les sucedió? Comenzaron bien, empezaron en el espíritu, pero no solo se trata de haber comenzado bien, sino que la Biblia dice que lo mejor del negocio, ¿cuál es? Lo mejor del negocio es el final. ¿A usted qué le gusta más? ¿El día lunes en el trabajo o el día viernes? ¿Qué le gusta más, hermana Judith? El viernes, porque dice, es viernes y la cartera lo sabe, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros entendemos que el final del negocio definitivamente es mejor, pero es necesario que nosotros, mire, primero alcancemos y después de que alcancemos, hermano, que no demos marcha atrás. La Biblia dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que permanecen, porque si alguno retrocede, dice, el tal no agradará a mi alma. Entonces, hermano, nosotros debemos ir. La Biblia dice en Proverbios 4:18, mas la senda del justo, ¿cómo es? Como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Entonces, mira, aquí solo quiero recapitular brevemente, hermano, entender que la condición de vivientes, decíamos que es una estatura. Daniel capítulo 4, verso 17 dice: porque el decreto ha sido dado por medio de los vigilantes y la decisión ha sido tomada por medio de los santos, para que los vivientes sepan que el Altísimo reina y gobierna sobre los hombres, y Él lo da a quien Él quiere, y específicamente dice al más humilde de los hombres. Entonces hay 4 estaturas, hermano. Podríamos decir que los hombres es la condición del Adán, pero entonces ahí la siguiente estatura sería vivientes, santos y convertirnos en algún momento. Mire, esas estaturas son maravillosas. Así como la iglesia, recuerde que en el capítulo 3, verso 10 del libro de Cantares, comienza, es decir, la ven en una faceta esclareciente. En la siguiente fase es hermosa como la luna llena. En la siguiente fase es radiante como el sol. Y finalmente termina imponente como un ejército con banderas tremolantes. Entonces, entendemos que es una estatura, hermano. Y mire, pregunto, ¿una estatura se logra de la noche a la mañana? ¿Cómo se logra una estatura? Es un proceso, ¿verdad? Algunos, esta gran estatura nos tocó unos 15, 16 años, ¿verdad?
No sé cuánto le tomó tener a usted esa gran estatura, hermano, pero mire, así como es en lo físico, hermano, en la estatura espiritual también es un proceso. Y mire, y esa estatura o esa medida está íntimamente ligada, hermano. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué los niños en nuestros países, hermano, no crecen? Porque la alimentación no es buena, ¿verdad? En cambio aquí, los muchachitos, hermano, como que les ponen royal, ¿verdad? Crecen y la ropa no les queda, y entonces es la alimentación. Entonces, para que nosotros logremos una estatura, hermano, esto está íntimamente ligada a una buena alimentación. Vimos que los vivientes, hermano, tienen 4 rostros. ¿Qué representa el número 4, hermano Max? El número 4 nos habla de equilibrio, ¿verdad? Vimos, según el capítulo 1, verso 10 de Ezequiel, que esos 4 rostros, mire, no es que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, hermano, el apóstol Juan ve a esos seres vivientes y dice, uno tenía rostro de hombre, otro de buey, otro de águila, pero interesantemente, cuando el profeta Ezequiel observa a estos seres vivientes, ellos tenían los 4 rostros dentro de un mismo cuerpo. Es decir, que esto nos habla de los seres vivientes, hermano. Tenemos que ser seres equilibrados. Recuerde que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, crecía en estatura y en gracia. Había un equilibrio, pero también lo hacía delante de Dios y delante de los hombres. Entonces los seres vivientes, hermano, definitivamente tenemos que lograr alcanzar ese equilibrio, pero ese equilibrio comienza con el rostro de hombre, con el rostro de hombre. Por eso la Biblia dice, hermano, si alguno no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar la casa del Señor? Por eso el apóstol Pablo cuando dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero comienza a dar, hermano, 18 características, y cada una de esas características, hermano, están íntimamente ligadas a la casa. Entonces esto nos hace ver que para poder llegar a la faceta del rostro del águila volando, tenemos que comenzar a ser buenos mayordomos en nuestra casa. Tenemos que ser buenos trabajadores en el lugar donde lo hacemos, buenos estudiantes, buenos padres, buenos hijos, porque de nada sirve, hermano, que seamos, el rostro de águila esté ejercitado y en la casa esté deformado el rostro de hombre, o que el rostro de león, ¿verdad? Decía hoy la hermana Carlita, ¿verdad? Que hay alguien que no lo espantan ni los leones, ¿verdad? Y alguien por ahí dijo, ni la leona, ¿verdad? Le quita el gozo, pero entonces ese rostro de león que nos habla de la faceta del rey tiene que estar equilibrado. Su contraparte es el rostro de buey, y el rostro de buey nos habla del siervo sufriente. Ok, entonces vimos también, hermano, que los vivientes pueden ser desarraigados de la tierra de los vivientes, según el capítulo 52, verso 4 del libro de los Salmos, y esto es si ama. Mire qué interesante, hermano, las palabras engañosas, o si su lengua es venenosa. Dice ese capítulo 52, verso 4, que será desarraigado de la tierra de los vivientes. Entonces, qué impresionante, hermano, debemos también cuidar nuestra lengua. Job capítulo 33, verso 30, dice que los vivientes tienen luz, pero mire qué cosa más interesante, hermano, que esa luz no es para estar iluminando hacia afuera, sino que dice Job que es para desarraigar sus almas de la corrupción del pecado. Es decir, que los vivientes, hermano, tienen ojos. ¿En dónde? Richard, ¿dónde tienen ojos los vivientes? Por fuera y por dentro, ¿verdad? Definitivamente como esa especie de atalayas, hermano, que pueden observar lo que está sucediendo a su alrededor, pero el equilibrio es que están viendo hacia afuera sin descuidar lo de adentro, para que no suceda lo que la Sulamita dijo: me dieron a cuidar viñas, es decir, tenía un montón de ojos por fuera, pero dice, mi propia viña no la cuidé. ¿Por qué? Porque seguramente descuidó la función de los ojos internos. Entonces, hermano,
Dice Job, capítulo 33, verso 30, que esa luz es para desarraigar sus almas de la corrupción del pecado. Mire, vimos también, hermanos, según Génesis capítulo 3, verso 20, que estos seres, los seres vivientes, tienen que ser dados a luz o tienen que ser reengendrados. Ya no, porque ahí dice que Adán nombró a su mujer Eva porque dijo, ella es la madre de todos los vivientes. Entonces, los vivientes, hermanos, son formados en un vientre. Ya no es un vientre físico, sino que ahora es un vientre espiritual. Y ya sea que ahí o son dados a luz, o vienen y son reengendrados en ese vientre llamado iglesia, para que puedan convertirse y darle estatura de vivientes. Vimos también, hermano, que son producidos en las aguas. Génesis capítulo 1, verso 20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Produzca, entonces, ¿dónde son producidos? Son producidos en las aguas, pero no en las aguas de horchata ni de Jamaica, sino en qué aguas, hermano, hermano Esteban. ¿Qué es el agua según podemos ver la figura? El agua es figura de la palabra. Entonces los seres vivientes, hermanos, son producidos en el agua de la palabra. Por eso si alguno no se introduce al agua de la palabra, hermano, si alguno no se deleita, si alguno, hermano, no se como una especie de bautismo, no es inmersido, hermano, no es sumergido en esas aguas, difícilmente, hermano, va a poder alcanzar esa condición o esa estatura de vivientes. Entonces, mire, y esas aguas también, hermano, según Ezequiel, y es lo que vamos a ver hoy con la ayuda del Espíritu Santo, dice que esas aguas del río de Dios fluyen desde el templo. Esas aguas, por eso David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Por eso el salmista decía, una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Número uno, para poder contemplar. Mire, yo le he dicho que esto es una especie como del orden del servicio, ¿verdad? Primero se contempla, es decir, estamos cantando, estamos exaltando, adorando y ahí contemplamos. Pero posterior a ese contemplamiento dice, para poder inquirir en su santo templo. Para poder inquirir, para poder aprender, para poder ser instruidos, hermano. Y de esa manera, al ser inmersos en esas aguas, hermano, del río de Dios, vamos a lograr esa estatura. Entonces, quiero que comencemos, hermano, con el capítulo 47, verso 3 del libro del profeta Ezequiel. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Ok, entonces mire, hoy nos vamos a sumergir en ese río. No sé hasta dónde nos vamos a poder adentrar, hermano, pero mire, denle un aplauso al Señor. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, recuerde que siempre que la Biblia nos habla del oriente, hermano, es el lugar donde sabemos que se llevará a cabo la venida del Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, la puerta del oriente, hermano, la quisieron cerrar, hermano, para impedir el retorno del Mesías, hermano. Pero dice que así como el relámpago sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mire, aquí está observando el profeta Ezequiel. Dice, el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Entonces, mire, eso es algo bien impresionante, hermano, porque aquí hay una figura muy hermosa que debemos observar, y es que el profeta Ezequiel comienza a ser inmerso en el río de Dios, hermano. Pero interesantemente, fíjese que él no nos deja ver, o lo que nos deja ver este versículo, es que las plantas de él no están sobre el agua, sino que ha sido cubierto hasta los tobillos.
Y entonces los tobillos, hermano, son una especie de eslabón, son una especie de enlace entre aquello que está sobre la tierra, que es la planta de nuestros pies, y la parte de nuestro cuerpo que comienza a señalar hacia las alturas. Es decir, que los tobillos son ese vínculo o son ese enlace, hermano. Y entonces, de acuerdo, si esas aguas, hermano, ya están llegando a los tobillos, entonces estamos en un proceso, hermano, para poder buscar las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. Para que nuestros caminar, hermano, que definitivamente pueda comenzar a ser guiado, ya no por nuestras emociones, ya no por nuestros deseos, ya no por nuestros sentimientos, hermano, sino que podamos comenzar a ser guiados por la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y entonces, mire, quiero que vayamos introduciéndonos aquí en el río de Dios. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando comenzamos a ser inmersos en esas aguas? Y quiero que leamos, por favor, el capítulo 3, versos 7, 8 y 9 del libro de los Hechos. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Ok, entonces mire, lo que va a suceder cuando nuestros pies, hermano, empiezan a ser introducidos y el agua está llegando a los tobillos, hermano, viene una recuperación de la comunión. ¿En dónde estaba este hombre durante un largo lapso de su vida? ¿En dónde estaba? En el templo. Únicamente estaba en la puerta. Ahí estaba, hermano, en la puerta y lo que hacía él, estar en condición de mendigo. Es decir, hermano, que nosotros como hijos no somos llamados a estar recibiendo limosnas. Recuerde que Lázaro era hijo, pero Lázaro se mantenía a la puerta de la casa del hombre rico. Cuando viene la mujer sirofenicia, le dice, yo lo que quiero es una migaja, pero el Señor dice, hay un pan para los hijos. Pero para que esos hijos puedan participar de ese pan, es necesario que entren y se sienten en la mesa. Mire, el hijo pródigo no perdió el apellido. Seguía manteniendo en su genética la identidad de hijo, pero mire, al estar fuera de la comunión, al estar fuera de la casa del padre, cuando tuvo hambre, no tenía acceso al pan de los hijos. No es sino hasta el momento cuando él vuelve en sí, y entonces dice, ¿por qué estoy en esta condición? Voy a volver a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra, hay plenitud en la casa del Padre. Entonces mire, no es sino hasta el momento, hermano, que este hombre recobra la fortaleza en sus tobillos, hermano. Y mire, ¿qué es lo que nos va a ayudar a recobrar la fortaleza, hermano? No es, mire, yo le he dicho en repetidas ocasiones, hermano, que mi trabajo como pastor es cuidar del rebaño, es velar por el bienestar del rebaño. Pero mire, si una ovejita, hermano, no llega al campo de pastoreo, si una ovejita no llega al abrevadero, si una ovejita no está cerca del redil, hermano, entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que el trabajo del pastor se vuelve muy complicado. Porque no es que él no quiera cuidar de esa oveja, sino que esa oveja no está en el lugar donde va a ser atendida. Por ejemplo, si usted tiene algún malestar, ¿qué es lo que hace? Va al mecánico. ¿Qué hace? Usted no dice, qué malo el doctor, porque aquí vine al taller mecánico y no me atendió. Entonces, cuando una ovejita, hermano, no está en el abrevadero, no está en el campo de pastoreo, hermano, entonces mire, la función del pastor no se puede llevar a cabo adecuadamente. Y yo se lo he repetido en varias ocasiones, hermano.
que quizás con el rostro de hombre, hermano, en esa faceta como hombre en el cual uno se preocupa por las ovejas, hermano, tal vez si usted no viene, puedo darle una llamada telefónica, puedo mandarle un mensaje de texto, quizás puedo invitarlo a tomar un café, tal vez con panito o con dos, pero mire, ¿qué puedo hacer yo, hermano, con un panito y una taza de café? Algo humano solamente. Pero cuando usted viene al campo de pastoreo, aunque tal vez dirá, el pastor no me llamó por teléfono, fue mi cumpleaños, no me felicitó, no me llevó a comer. Y entonces mire, pero cuando usted viene aquí al campo de pastoreo, al estar expuesto al mover de las aguas, al estar expuesto al consejo de la palabra de Dios, tus tobillos se van a fortalecer. Tus tobillos van a recobrar fuerza, hermano. Y entonces mire, cuando estamos en esta atmósfera, cuando estamos en este mover espiritual, hermano, mire, el mejor consejo que yo te puedo dar, hermano, definitivamente es el consejo que sale desde este púlpito. ¿Por qué? Porque este no es un consejo, esto no crea usted que esto es una pensada humana. A ver, de ti Marín, de Dopingüe, Cucaramácara, a ver qué les predico hoy. No, estos son pensamientos que el Espíritu Santo comienza a poner en la mente y en el corazón de los ministros, hermano. Y por eso, mire, muchas veces yo sé que aún hay mensajes, hermano, que en su debido momento tal vez son confrontativos. Y alguien dirá, pero por mí lo está diciendo. Pues seguramente, hermano. Pero no que venga de parte del pastor, sino seguramente el Espíritu Santo sabía la necesidad y por eso envía la palabra para que tus tobillos se fortalezcan, para que tus tobillos cobren fuerza. Mire, tal vez si me prendes ese aire, papito, ya que estás ahí cerquita. Mire, decía hoy el Espíritu Santo a través de la profecía, que el tiempo es corto. Entonces, mire, no podemos continuar, hermano, en esa condición si nosotros sentimos, hermano, que únicamente estamos ahí. Mire, porque el apóstol Pablo dice que cada uno se examine a sí mismo. Cada uno de nosotros, hermano, sabemos cómo están nuestros tobillos. ¿Cómo está tu tobillo, mijo? ¿Ya está bien? ¿Sí? Pero mire, quizás había momentos, hermanos, donde yo lo miraba aquel, se mira que está bien alimentado, se mira fortalecido, pero mire, solo él le decía, papito, ¿y por qué no danzaste? Es que no siento bien mi tobillo. Entonces así sucede en lo espiritual, hermano. Cada uno de nosotros sabemos cómo están nuestros tobillos, porque recuerda, hermano, que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, y para poder ascender, para poder escalar, hermano, se necesita que los tobillos estén fuertes. Mire, para bajar, hermano, es hasta rodando uno baja, a ver. Pero para poder ascender, ¿cuántos han subido a una montaña, hermano, un montón de escaleras o algo? Mire, se necesita que los tobillos estén fuertes. A menos que sea cirquero y suba así parado de manos, pero si es un niño normal, necesita que los tobillos estén fuertes. Entonces, entendiendo, hermano, que estamos en la última hora, nuestros tobillos tienen que ser fortalecidos. Y por eso, para poder ser fortalecidos, necesitamos introducirnos en el río de Dios. Mire, hoy quiero decirle algo, hermano, un consejo pastoral, no es una orden, es un consejo pastoral, pero hoy nosotros necesitamos buscar más y no menos. Pastor, y si busco menos, el consejo, mire, vuelvo a la carga, no es una orden, es un consejo, pero debido a lo que estamos observando, hermano, mire, cuando yo veo, hermano, a mí me gusta ver las noticias, hermano, veo un montón de noticias y a veces mis hijitos, no sé si es de mi papá que tanta, un día dijo Leilani, no, es que mi papá de ahí saca los mensajes, aleluya, mire. Dijo, mi papá ve tanta noticia porque de ahí saca los mensajes, pero mire, ¿sabe qué es lo que yo observo, hermano? Si usted ve las noticias, hermano, por ejemplo,
en los noticieros internacionales, hermano, cuando nosotros digamos esta crisis que se está dando, hermano, tal vez en algunos lugares parecería que va en descenso, pero en lugares como en la India, hermano, va en una escalada impresionante. Y entonces lo que están diciendo, hermano, los conocedores de esta materia, hermano, de la OMS, que posiblemente el grave peligro es que lo que puede suceder en lugares así es que puede generarse, hermano, mutaciones nuevas de ese virus y regresan, hermano, como cuando una persona tal vez se suministró antibióticos y entonces se sintió bien, dejó de tomar el tratamiento y entonces vuelve la infección y cuando quiere tomar el antibiótico, esa bacteria ya mutó y ya no le hace nada ese antibiótico. O le tienen que suministrar uno de más alta dosis o le tienen que cambiar. Pero entonces digamos que ese es un escenario. Estamos viendo, hermano, en el escenario Israel, si usted no sé si vio el día de hoy es el aniversario, no sé si número 72, algo así de ellos, hermano, de que ellos fueron formados como nación. Pero hoy comenzaron, hermano, un ataque donde hubo un despliegue ya no de misiles, hermano, sino una flotilla de aviones para bombardear, hermano, a los palestinos. Están preparando, hermano, más de 7,000 reservistas para poder entrar, hermano. Y entonces, mire, están diciendo que países como China, como Rusia, hermano, diferentes países que pertenecen a la OTAN, se están reuniendo todos los días, hermano, están teniendo reuniones para saber qué es lo que van a hacer en base a este conflicto. Es decir, hermano, que están sonando los tambores de guerra. Hace unos días, hermano, decía el gobernador de California que estamos experimentando nuevamente una de las sequías más graves y que por esa razón ha reservado, hermano, una cantidad impresionante de una reserva de dinero para poder hacer frente a la sequía que viene, hermano, para el estado de California. Vi una noticia, hermano, México, el 70% del país está en sequía. Entonces, ¿qué es lo que esto nos deja ver? ¿Sabe qué es lo que yo le decía al Señor cuando comencé a ver todo esto? Mire, yo anhelo, hermano, como hombre, hermano, en algún momento, mire, hay un anhelo en mi corazón y es poder edificar una casa al Señor. Y entonces el otro día fuimos a gozarnos en el aniversario del apóstol Luis Ponce y entonces decía mi esposa, qué lindo la oración que hizo el apóstol y entonces mire, me bendijo, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo veo todos estos acontecimientos, ¿sabe cuál es mi oración? Yo le digo, Señor, lo que yo te pido, mire, si es tu voluntad, tú nos puedes dar un templo, pero ahorita quiero decirle, hermano, que mi prioridad no es una casa física. Mi prioridad es poder preparar un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor, que su presencia no nos falte, que el rocío, que el grano, que la leche, que la miel, que el vino, que esté con nosotros, hermano. Y mire, debido a todo lo que estamos viendo, hermano, esto nos deja ver que la venida del Señor es inminente, hermano, está a las puertas. Entonces nosotros necesitamos hoy necesitamos buscar más y no menos. Ay, pastor, pero ¿y si me acomodo? Mire, si se acomoda, que lo lamento, hermano, pero hoy deberíamos estar buscando más y no menos. Mire, así como cuando un maratonista, hermano, un corredor está llegando al tramo final, hermano, ¿qué es lo que hace? ¿Usted cree que en el tramo final no vaya totalmente exhausto? Mire, yo he escuchado en reportajes, hermano, de personas que corren maratones, hermano, no como nosotros, ¿verdad? Que uno corre, hermano, no se corre porque le sonó la alarma al carro y solo llega a una cuadra y ya se le va saliendo el corazón, ¿verdad? Sino personas que corren maratones, hermano, y entonces dicen que los últimos tramos, hermano, posiblemente el último kilómetro, los últimos 2 kilómetros, el cuerpo le dice, ya no puedes. El cuerpo no responde. La mente dice, ya, hay que parar.
Pero dicen los maratonistas, hermano, que hay un momento cuando el cuerpo ya no responde, cuando la mente dice, se terminó. Ellos pueden continuar corriendo debido a algo que se conoce como el segundo aire. ¿Y por qué, hermano? Porque ellos ven que la meta ya es algo visible. La meta ya está cercana. Entonces, mire, cuánto más nosotros, hermano, la Biblia dice, así que pues nosotros, sabiendo que tenemos tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia y corramos la carrera. Pastor, pero ya no puedo. Sí puedes. Pastor, pero ya tengo la canilla aguada. Ahorita te vas a meter al río, y en el río, mire lo que sucedió, y haciéndolo de la mano derecha. Mire, ¿qué es lo que la Biblia representa cuando nos habla de la mano de Dios? Representa los 5 ministerios. Por eso la importancia, hermano, de que no nos salgamos de la casa de Dios. ¿Para qué? Para que en el momento cuando nuestros pies se hayan debilitado, nuestros tobillos se encuentren endebles, hermano, en ese momento te va a tomar la mano de Dios, te va a levantar, y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Mire, el que no tenía fuerza ni para levantarse, ¿sabe qué es lo que sucede? Al ser inmerso en el río de Dios. Por eso es que, mire, es que entrar en el río de Dios, hermano, es algo sobrenatural. Cuando Dios interviene, hermano, el capítulo 40 y verso 31 del libro de Isaías nos deja ver una promesa maravillosa. Dice, los muchachos caminan y desmayan, los mancebos corren y tropiezan, hermano. Es decir, que el hecho de estar joven, de estar tayuyo, no es una garantía de que va a poder terminar la carrera. Porque los jóvenes, los mancebos, tropiezan y caen, se fatigan. Pero dice, pero los que esperan en el Señor, los que tienen puesta en Él su esperanza. Pastor, ¿y de cuántos años? Mire, de 0 a 100 años. Los que tienen puesta en Él su esperanza van a recobrar nuevas fuerzas. Ay, pastor, y si ya tengo 65, mire, Enoc caminó 65 años cuidando a su familia, pero al cumplir 65 años comenzó a caminar con Dios, y caminó 3 minutos y se cansó. No, caminó 300 años y Dios se agradó de él. Mire, ¿usted cree que un viejito de 300 años no debería estar pidiendo una camilla, una silla? Pero entonces el capítulo 40 de Isaías tiene una promesa para nosotros. Los que tienen puesta en Él su esperanza van a recobrar nuevas fuerzas. Y entonces, mire, el capítulo 40 y verso 31 es impresionante, porque cuando comienza a dar la descripción de la pérdida de fuerza, empiezan a perder fuerza caminando, corriendo, y entonces desmayan. Pero entonces cuando viene la recuperación, si usted lo lee, la recuperación, búscatelo, papito, no comienza que recobran fuerza para caminar y luego corren y después se catapultan. ¿Qué es lo que dice? Ok, entonces mire, lo que va a suceder en esa recuperación de las fuerzas es que caminaron, corrieron y plinguín desmayaron. Pero cuando viene la recuperación de Dios no comienza de afuera hacia adentro. Es decir, que aquí se fue debilitando del atrio del lugar santo, podríamos decir, y lugar santísimo. Entonces la recuperación no comenzó en el cuerpo, sino que la recuperación comenzó en el espíritu, porque lo primero que va a suceder es, léete otra vez, papito, no sé si tienen un mic por ahí, el otro, ¿dónde está, hijito?
Arrímenselo ahí a este muchacho, por favor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, mire, gracias, mi amor. No sé si usted se da cuenta que no, la recuperación no va del cuerpo, alma y espíritu, sino que la recuperación inmediatamente comienza a afectar el espíritu. Porque dice, van a remontar sus alas como las águilas y después, claro, van a seguir corriendo y van a poder caminar, pero la recuperación comienza de adentro hacia afuera. Aquellos que ya no tenían fuerza, aquellos hermanos que caminaron, corrieron y desmayaron, pero al ser inmersos en el río de Dios, al ser sujetados por la mano de Dios, por esa unción quíntuple, y entonces lo levantan, y cuando sus pies y sus tobillos cobran fuerza, miren lo que sucede, verso 8, de un salto. Miren, yo me imagino, hermano, que puro así, puro Jackie Chan, nada de que así se fue levantando, así todo, así no, como que se puso así de espalda y plinguín, puro gato. No lo intento, no me vaya a fallar, ¿verdad? Pero es que es lo que la Biblia dice. De un salto se puso en pie y entonces, mire, entró al templo con ellos, tristeando, quejándose, peleando. Mire, entró al templo con ellos, mire, caminando, saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Por eso la Biblia dice, entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Mire, por esa razón nosotros cuando entramos al templo, hermano, debemos entrar, aleluya, gloria a Dios. Cuando usted entre al templo, diga, ya lo logré. Mire, yo sé que posiblemente enfrentamos batallas, hermano, para poder llegar a este lugar, pero mire, ya que hayamos entrado, hermano, mire, veamos exacto, entremos con todo, hermano. Entremos alabando, caminando, saltando, hermano. Por eso, mire, a veces me dan ganas, hermano, de decirle, hermano, despierte. Ay, pastor, es que me duele la rabadilla. Pues por fe, comienza a obrar. Que no, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ay, pastor, y si brinco y me caigo, mire, la Biblia dice que los que confían en Él no serán avergonzados. No serán avergonzados. Por eso nosotros, hermano, mire, en esa recuperación de la comunión, hermano, al recobrar la fuerza, nosotros tenemos que recobrar, hermano, nuevamente. Mire, no sabemos cuánto tiempo nos queda, hermano, hasta que suene esa trompeta final, o si posiblemente, mire, antes de que suene la trompeta final, inician los dolores de parto y ahí nuevamente, hermano, inicia una persecución a la iglesia, porque la Biblia dice que así como comenzó, va a terminar. Y la iglesia al inicio tuvo un tiempo maravilloso de gloria y tuvo persecución. Entonces nosotros deberíamos aprovechar, hermano, para que cada vez que vengamos a la casa del Señor, hermano, mire, nosotros aprovechemos el 100% de todo lo que hay. El 100% de la palabra, el 100% de la alabanza, de las profecías. Mire, hoy decía una de las profecías, deja de estar de chismoso. Bueno, no dijo así, pero yo estoy parafraseando. Digo, no preguntes para quién es, porque a veces estamos pura cámara de vigilancia. No, dice, mejor examínate a ti mismo. Mejor examinémonos a nosotros mismos. Entonces, mire, en el río de Dios, hermano, hay una recuperación de la comunión.
donde recobramos las fuerzas, hermano, y entonces vamos a entrar nuevamente al templo caminando, saltando. Y es que, ¿sabe por qué es importante esto, hermano? Porque la Biblia dice que el Señor viene por un pueblo bien dispuesto, por un pueblo bien dispuesto. Que cuando el Señor nos encuentre, hermano, nos encuentre dispuestos. Mire, no solo dispuestos, hermano, a celebrar, sino aún dispuestos, hermano, a dar nuestra vida si es necesario. Un pueblo bien dispuesto a todo lo, hermano, a las bendiciones. Claro, siempre para bendiciones estamos dispuestos, ¿verdad? Pero mire, sigamos aquí, por favor. Leamos Ezequiel capítulo 1, verso 7 y verso 12. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Ok, entonces mire, ¿cómo es el caminar de los vivientes? Es que por eso nos va, mire, hermana Judith, usted se va a volver especialista en vivientes. Ahí en su trabajo, si le preguntan, ¿y qué es eso de los vivientes? No tengas pena, te voy a explicar. Número 1, ¿es una qué? Es una estatura. Es decir, no es que es como una especie de estirpe que es que saber dónde está. No, es decir, todos comenzamos en una estatura, pero todos podemos alcanzar esa estatura. Tienen 4 rostros que nos hablan de una vida equilibrada, pero comienzan en la faceta del rostro de hombre, no para quedarse únicamente con un evangelio humanista, porque por eso la Biblia nos deja ver que hay 4 evangelios. Uno representa a Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Nos habla de la faceta humana del Señor Jesucristo. El siguiente evangelio nos lo muestra en la faceta del rey. Por eso nos habla de la genealogía de Cristo, que venía de la simiente del rey David. El tercero nos habla de la faceta del siervo sufriente con el rostro de buey. Pero el evangelio de Juan nos lo muestra en la faceta del águila. Y él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Esa es la faceta del águila. Entonces, hermano, nosotros no podemos, en el evangelio con rostro de hombre, gloria a Dios, pero ese es el comienzo para poder terminar en la faceta del águila volando. En la faceta, hermano, de ser hallados dignos, y cuando suene esa trompeta final, hermano, que podamos haber alcanzado esa estatura. Pero entonces, mire, dice que los pies de ellos eran derechos. Aquí nos está hablando de los seres vivientes, hermano. La planta de sus pies, mire qué interesante, hermano, como la planta del pie de un becerro. Es decir, que el caminar de ellos, hermano, mire, los becerros son rápidos o son lentos. El ganado, los bueyes, las vacas, los usan para carreras. ¿Usted ha ido a alguna carrera de vacas? ¿Verdad que no? Para eso hay carreras de galgos, de caballos, ¿verdad? Pero entonces el caminar de estos animalitos no es lento, no es rápido, pero es firme, es constante. Y además tiene otra característica muy interesante, hermano, que mire, los animalitos inmundos, hermano, que la Biblia nos deja ver, por ejemplo, algo que a usted le gusta mucho, que es el puerco. Porque es rico ver en chicharrones, tocino, todo eso, hermano, es rico, carnitas, aleluya. Pero mire, la razón por la cual estos animalitos, hermano, según el libro de Levíticos, no eran aprobados, hermano, para poder ser el alimento o la dieta de los hebreos, era porque este animalito tiene pezuña hendida. ¿Qué significa eso? Tiene su pezuña, está partida. Es decir, que tiene una doble pisada, que no hay una definición. Unos días quiere y otros días no quiere.
La Biblia dice, el hombre, según el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Es decir, hermano, que la Biblia nos deja ver, tiene la fidelidad dividida. Entonces, hermano, la pezuña o el pie del becerro, hermano, deja una sola marca, no está dividida. Por eso la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nosotros, el caminar de los vivientes, hermano, es un caminar que no se basa a través de las emociones ni de los sentimientos. ¿Por qué no fue a la iglesia? Ay, es que no sentía. No, venga, aunque no sienta, aquí va a sentir. Aquí va a sentir, aquí va a suceder, aquí va, ni modo, nos vamos a meter. Pero mire, si somos creyentes, hermano, que caminamos en base a emociones o sentimientos, hermano, la Biblia dice en el libro de Proverbios que aquel sembrador que continuamente, antes de sembrar, mira el cielo, nunca va a cosechar nada. Nosotros debemos caminar, hermano, y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros no caminamos por vista. Ay, pastor, usted como el murciélago tiene un sensor así de radar. No, nosotros caminamos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero si nosotros, mire, somos creyentes, hermano, que somos guiados por las emociones o por los sentimientos, hermano, entonces tenemos una huella o una pisada hendida. Pero los vivientes, mire, los vivientes tienen sus pies derechos. La planta de sus pies como la planta de becerro. Y mire, y dice que centellaban a manera de bronce bruñido. El bronce nos habla de juicios. Es decir, que los pies de los vivientes, hermanos, es un caminar que ha sido probado con el fuego. Ha sido probado con el fuego. Ay, ya no quiero caminar porque mí estarme quemando. No te vas a quemar. Ay, pero siento que mis patitas, es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que a veces nos hacen pasar por el fuego para descontaminarnos las patitas, los piecitos. Porque a veces, mire, en nuestro caminar, así como cuando uno va a un balneario, se contamina. Ay, pastor, y no me podrán poner solo mi pomadita. No, a veces hay cosas que requieren un tratamiento más agresivo. Y para que nuestros pies, hermanos, mire, hermano Tony, él sabe de esto. ¿Cómo se puede, digamos, cuando uno trabaja con madera, si hay alguna madera que está torcida? Mire, interesantemente, uno podría decir, la madera se puede enderezar. ¿Cómo se endereza la madera? Mire, aquí no mucho me ayudó el hermano Tony, ¿verdad? Pero mire, lo que yo he visto documentales, hermano, y el otro día estaba viendo un documental hermano, de una tribu, hermano, allá por el Medio Oriente, y entonces, ¿sabe qué? Está el pastor anciano, y entonces están conduciendo, hermano, un rebaño de camellos. Mire, como que pareciera que este pastor es apóstol, porque está llevando camellos. Pero entonces, mire, de repente está instruyendo a otro joven pastor, y entonces, ¿sabe qué está haciendo? Le está haciendo una subara. Y entonces para poder guiar al rebaño, y entonces se le está preparando, y de repente le dice, mira papadito, si tu vara está torcida, ¿sabes cómo se arregla? Entonces agarra y la cubren con arena, y dice, le vas a poner fuego. Lógico, no le vas a sacar un soplete, te la echas, ¿verdad? Pero entonces se va a calentar, y cuando se ha calentado, dice, entonces, y agarra y la endereza la vara. Entonces los pies que se han torcido, recuerde que el rey David en el Salmo capítulo 51, él dice, dame un espíritu recto
Esto quiere decir que en la caída, en ese traspié, en ese tropiezo espiritual que él tuvo, su espíritu se torció. Y posteriormente David dice, bueno me fue haber sido disciplinado. ¿Por qué? Porque seguramente, hermano, lo pasaron por el fuego. Y entonces después de que lo pasaron por el fuego, vienen las manos del alfarero, las manos de ese artesano. Y entonces, algo, ¿sabe qué impresionante? Porque decía el hermano Tony, tal vez en lo natural, uno dice, esa madera que se torció ya no sirve. Esa ya hay que desecharla porque digamos que es una saeta. Y entonces en lo natural dice, no, si esa saeta está así, va a puro boomerang, ¿verdad? Esa echémosla al fuego. Pero el Señor dice, no, eso que se mira torcido, lo vamos a pasar por el fuego. Y después de que haya pasado, lo vamos a alinear y lo vamos a colocar nuevamente dentro de esa aljaba. Por eso esos pies, hermano, están derechitos. No crea usted que, ay, qué chileros, no, seguramente, así como todos nosotros, hermano, nuestros piecitos estaban torciditos. Y entonces vino el Señor y comenzó a trabajar en nosotros. Y entonces, mire, después de que hemos sido procesados, mire el caminar de los vivientes. Cada uno caminaba derecho y hacia adelante. Pero mire, ya no se guiaban ellos. Al apóstol Pedro le dicen, Pedrito, cuando eras joven, hacías lo que querías, ibas para donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te vestirá y te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Pero mire, qué interesante, hermano, que aunque no quería, se dejó llevar. Ay, no quiero, empezó a dar trompadas. No quiero, Señor, pero al alcanzar la madurez, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tú prometiste que las aguas no nos anegarían y cuando pasáramos por el fuego, la llama no nos iba a consumir. Mire, la llama solamente nos la van a acercar lo suficiente para poder enderezarnos. Ay, no, tranquilo, no te van a hacer carbón. No es para hacer carbón. Mire, o usted cree que cuando Ananías, Misael y Azarías entraron al horno, mire, 7 veces calentado. Usted, mire, si a veces nosotros, hermano, digamos en su casa, en su trabajo, hermano, ¿a qué temperatura estuvo hoy? Mire, los que trabajan ahí digamos, en el jardín, en la construcción, siente uno que, Padre Santo, y mire, y está uno, digamos, hoy, tal vez lo más que subía 90 grados, digamos. Imaginémonos, hermano, si el horno, cuando las hermanas cocinan, lo ponen para hornear el panito a 350 grados. Y uno, hermano, mire, a veces uno, cuando le ayuda a la señora ahí a meter cosas o a sacar cosas, solo cuando abre uno el horno, ¡pum!, lo avienta, se desmaya. Mire, ahora imagínense un horno calentado a 2400, más o menos, unos 2500 grados de temperatura, hermano. Si con 350 uno tiene que meterse con guantes. Ahora, a unos 2500, 3000 grados, hermano, ¿usted cree que no se miraba seria la situación? Pero ¿para qué sirvió ese fuego? Ese fuego sirvió para quemar las amarras babilónicas. Cuando somos guiados por el Espíritu, aún si el Señor nos lleva en ese pastoreo a caminar por valles de sombra y de muerte, ese lugar no es para tu destrucción, ese lugar no es para tu final, ese lugar es para poder prepararnos, para poder llegar a la próxima estación.
Mire, cuando el Señor saca al pueblo de Israel y lo saca de allá de Egipto, y entonces llegan a un lugar donde encuentran agua, y entonces esas aguas estaban amargas, las aguas de Mará, no de maracuyá, las aguas de Mará. Mará quiere decir amargura. ¿Y sabe para qué eran esas aguas? No eran venenosas. Eran aguas amargas, eran una especie de depurativo. ¿Por qué? Porque ellos venían de vivir, hermano, más de 400 años con una dieta que consistía en ajos, cebollas, puerros, pepinos, carne, pescado, productos de la tierra únicamente. La carne, hermano, y entonces ellos venían con esa dieta y Dios les iba a cambiar a una nueva dieta. Pero entonces, mire, la Biblia dice, no se puede vertir vino nuevo en odre viejo. Ay, pero si yo querer, no poder. Lo primero que iba a hacer el Señor era conducirlos. ¿Para qué? Para poder depurarlos. Era una especie de purgante para poder desintoxicarlo. Y cuando ya se hubiese vertido, se hubiese vaciado su interior, hermano. Por eso, mire, hay ocasiones donde yo creo, hermano, que el Espíritu Santo quiere venir y hacer morada. Pero ¿sabe qué? Que muchas veces, hermano, tal vez nosotros no nos vaciamos. No nos vaciamos. Y entonces por esa razón el Señor los lleva a las aguas de Mara o de Mará para poder vaciarlos, para posteriormente poder alimentarlos con pan de ángeles. Es necesario que venga un proceso de depuración, un proceso de purificación, hermano. Y mire, cuando uno experimenta eso, hermano, yo no soy nutriólogo, allá tenemos un nutriólogo certificado, pero mire, lo que yo he escuchado, hermano, es que de nada sirve comenzar a nutrir a una persona, darle minerales, vitaminas, suplementos alimenticios, si antes esa persona no pasa por un proceso de desintoxicación. A ver, di desintoxicación. Ahora di parangaricutirimícuaro. Ok. Es que es más fácil detox, ¿verdad? En inglés. De nada sirve estarle suministrando suplementos minerales si no se desintoxicó. El cuerpo no los asimila. Entonces, de la misma forma, hermano, es necesario que nosotros seamos limpiados. Que el Espíritu Santo nos limpie, que siga trabajando. Pastor, yo ya estoy limpio. Pues la Biblia dice, el que está limpio, límpiese más. Y luego seguirnos limpiando. Y en la medida que nos vamos acercando a la luz, hermano, en su luz veremos la luz, hermano. Mira, hay manchas que, por ejemplo, tal vez con este tipo de luz no se aprecian, pero cuando uno está en la luz del sol o otras luces que son más intensas, hermano, uno se puede dar cuenta de detalles para que nuestro caminar, hermano, sea derecho hacia adelante y seamos guiados a donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Mire, y cuando andaban, no se volvían. Eran firmes en su caminar. Mire, leamos el libro de Josué capítulo 3, verso 13, por favor. Y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Ok, entonces miren, nosotros como vivientes, hermano, debemos caminar por fe. Nuestro caminar es por fe y para fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, hermano Tony. Sin fe no podemos agradar a Dios. Si nosotros tenemos las cosas, hermano, entonces, ¿para qué necesitamos fe? Tenemos que comenzar a dar pasos en fe. Por eso, mire, cuando yo le hablé acerca, hermano, de la invitación a la boda, y cuando yo pude verlo desde esa perspectiva, hermano, digamos que
a veces nosotros decimos, queremos algo, pero realmente, hermano, no es un deseo a la manera de una necesidad. Por eso le ponía yo varios ejemplos, hermano. Por ejemplo, si alguien dice, yo quisiera tener una casa, pero mire, si no hemos comenzado, por ejemplo, digamos, ¿sabe cómo sería algo tangible si verdaderamente alguien quiere una casa? Tal vez no puede comprar la casa en efectivo, pero mire, ¿será que ya comenzamos a apartar, digamos, por lo menos cada semana $10? Y decir, esto es para el enganche de mi casa. Esto es para, o si alguien quiero comprar un carro, mire, entonces comencemos a hacer cosas tangibles. Ay, pastor, no puedo apartar 2,000, 3,000, sí, pero mire, por ejemplo, ¿quién no puede apartar $20 a la semana? Y entonces esto nos dejaría ver, hermano, que verdaderamente estamos en pos de. Pastor, sí, yo tengo fe, sí, pero el apóstol Santiago dice, si tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras no es otra cosa, sino una fe muerta. Entonces nosotros, hermano, en nuestro caminar a la manera de vivientes, hermano, nosotros caminamos por fe. Pero eso no significa que no hacemos nada. Es que mire, muchas veces hemos malinterpretado, hermano. Ay, es que yo tengo fe, sí, pero cuando el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová, en el Salmo 40, no es que él estaba ahí acostado, no. Estar esperando pacientemente significa que verdaderamente estamos esperando en él, pero eso no significa que estamos sin hacer nada. No significa que vamos a estar inertes, que vamos a estar inactivos, que vamos a estar ociosos. No, vamos a estar trabajando y a estar esperando. En el momento que Él abra la puerta, vamos a estar preparados. En el momento que se da la orden, mire, cuando el Señor llama a Josué para conquistar Jericó, ellos tenían que esperar el tiempo oportuno. Pero eso no significa, mire, que ellos cuando se diera la orden iban a estar, ¿dónde hay cántaros? ¿Dónde hay una trompeta? ¿Dónde me consigo mi antorcha? No. Esperamos la orden, pero en lo que estamos esperando la orden, nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde. Preparándonos con cántaros, preparándonos con trompeta, preparándonos con antorcha, y cuando se dé la orden, entonces vamos a entrar y vamos a conquistar, vamos a tomar posesión de la tierra que Él nos ha prometido. Pero no vamos a estar, y ahorita ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace para? No, mire, quiero decirle algo, hermano, ya se me va a acabar el tiempo, no de vida, sino del mensaje, pero mire, hemos escuchado, hermano, que posiblemente el nuevo presidente, hermano, tiene una moción, tiene una petición que está en un proceso de aprobación, hermano, para poder cambiar el estatus legal de más de 12 millones de migrantes, hermano. Pero mire, ¿qué quiero decirle con eso? Solo, ¿sabe qué le voy a decir? Voy a agarrar un trompo y le voy a decir, échese este trompo a la uña. Mire, ¿cuántos posiblemente estamos esperando, hermano? Pero ¿sabe qué? Estamos esperando inactivamente. Porque mire, ¿qué sucedería si el día de mañana dicen, vamos a abrir? Ya se aprobó la ley en la cámara baja, en la cámara alta, en la cámara de fotografías y en todas las cámaras. Y entonces dice, a partir de mañana le vamos a otorgar su residencia a las primeras 20,000 personas que lleguen con sus documentos, que ya tengan en orden, digamos, todos sus taxes, por lo menos de unos 2 años atrás. Que ya hayan pagado, digamos, sus tickets, si tienen alguna situación legal que poder arreglar, si tienen que tener su pasaporte vigente, tienen que tener, digamos, su acta de nacimiento, tienen que tener ya esas cosas listas. Y a los primeros, y mire, y mañana, pastor, ¿dónde saca uno taxes? Pastor, ¿dónde? ¿Será que el consulado ya está abierto? No, hermano, mire.
Estamos esperando, pero eso no significa que no hagamos nada. Estamos esperando y cuando se abre la puerta y dicen, vamos a dar, usted ya está formado, aquí estoy. Buenos días, señor emigrante, aquí estoy ya listo. Y ya tengo. Mire, nosotros, hermanos, vuelvo a lo que le decía, estamos pidiéndole al Señor, y si es la voluntad del Señor, nos va a entregar un templo. Si no es la voluntad de Dios, igual vamos a seguirnos gozando. Pero hace unos días, hermano, estaba hablando con una persona para que nos pudiera asesorar y ayudarnos, hermano. Y entonces me dice, primero comencé a hablarle de la visión. Y entonces dijo, qué linda la visión, pero mire, necesitan tener esto, ya tenemos. Oh, muy bien, pero también necesitan esto, también tenemos. Oh, pero y necesitan, también ya tenemos. Me dijo, entonces, den un aplauso fuerte al Señor. Me dijo, entonces la cosa, pues si por eso estamos buscando. No estamos así como en Las Vegas, estamos bluffing, ¿verdad? Que tiene una gran jugada y no tiene nada, no. Pero lógicamente, hermano, mire, lo que estamos esperando es que Dios nos abra la puerta. Pero en el momento que Dios abra la puerta, hermano, nosotros necesitamos estar preparados. Mire, hermana Marixa, quiere un carro, ya fue a sacar su licencia. Entonces no quiere carro. Mire, la hermana Judith quería ser ciudadana y ¿sabe qué hizo? Se metió a tomar clases. Empezó esto. Yo dije, entonces, ¿sabe qué es lo que veo? Entonces la cosa se iba en serio. De la misma forma, hermano, mire, nuestro caminar es por fe, pero tiene que tener obras. Mire, ¿qué sucedería si de repente el Señor le dice, Marichita, te tengo un carro, ven a recogerlo, pero lo único que necesitas es saber manejar y traer tu licencia? Ay, Señor, ¿y cómo? No, entonces mire, si caminamos por fe, pero eso no significa que no tenemos obras. Por eso mire, cuando estaban reconstruyendo los muros, las puertas que habían sido consumidas por el fuego, dice que todos los que estaban trabajando con Nehemías, en una mano tenían la pala y con la otra tenían la espada. Es decir, que tenían fe, pero tenían obras. Estaban esperando en Dios, pero también estaban haciendo la parte que les corresponde. Mira, hijito, tú allá hasta atrás, ya te fuiste a comprar tu traje de boda. Mire, porque si dices, yo me quiero casar, pastor, y ni traje ha comprado, no. Esto es de ponerle fe. Señor, yo tengo fe y ya, aquí tengo, ya, para que mire, cada que ve el tacuche, la promesa ya está más cerca. Es que mire, no tenemos que hacer cosas, ay pastor, ¿y cuántos millones? No tengo millones, hermano, pero ¿sabe qué? Pero tenemos que tener algo de obras, hermano, porque la fe sin obras es muerta y sin fe no se puede agradar a Dios. Para que en el momento cuando diga el Señor, a ver qué es lo que tienes, Señor, no tengo mucho, pero tampoco voy a decir no tengo dinero ni nada que dar. No, Señor, aquí están mis 5 panes y mis 2 peces. Con eso es suficiente, porque al ponerlo en las manos de Dios se va a multiplicar. Pero si el Señor dice, ahora sí, tráeme, ¿dónde habrá? ¿Quién me presta unos panes? ¿Quién se recuerda las vírgenes insensatas? Es cierto, estaban esperando al novio, pero mire, 5 de ellas tenían fe aparente, porque dijeron, ¿para qué aceite? Si eso de que el novio viene, tal vez nunca viene. Eso de que Cristo viene, saber si será cierto. Y entonces cuando se da la voz, ¿dónde haber aceite? Danos, no, mamadita, más bien vayan a donde lo venden. Y cuando fueron por eso, mire,
cuando fueron a buscar. Por eso tenemos que estar preparados. Que el Señor nos ayude a examinar nuestros pies. Señor, mis piecitos están rectos o están así. ¿Cómo están mis piecitos, Señor? Y dice, ¿no será que es necesario que me le des una ajustada para que caminen derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu los guíe? Porque el Señor viene pronto, hermano. El Señor viene pronto. Yo termino aquí, hermano, porque mire, cuando las plantas de los sacerdotes que llevan el arca de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas quedarán cortadas. Mire, dice cuando leemos, si me ayudas, hijito, en el teclado, cuando nosotros vemos los versículos que son parte del contexto, hermano, de este acontecimiento, dice la Biblia que en aquellos días las aguas del Jordán se desbordaban. Entonces, mire, va a haber momentos, hermano, en que seguramente nos va a dar temor introducirnos en las aguas. ¿Por qué? Porque lo que perciben nuestros sentidos naturales, ¿sabe qué es? Mire, imagínense, hermano, tenían que entrar y en vez de entrar con salvavidas, iban a entrar con un exceso de peso sobre sus hombros. Entonces ellos cada que entraban, hermano, y empezaban, pero mire qué interesante, porque aquí lo que yo observo es que cuando el agua les llega ahí a los tobillos, eso nos habla de un caminar por fe. Y tú y yo tenemos que seguir caminando, como viendo al invisible. Tenemos que seguir caminando, y yo no sé cuánto tiempo has estado esperando por esa promesa. Yo no sé cuánto tiempo, a la manera de un Zacarías y una Elizabeth, que el Señor quizás escuchó tu oración, así como lo hizo Zacarías. Y entonces en el tiempo señalado, mire, la Biblia dice que Zacarías estaba ejerciendo su oficio sacerdotal según su turno. Y habían pasado mucho tiempo. Mucha agua había corrido debajo de los puentes, pero en el tiempo señalado el Señor envió a su ángel y le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tu mujer dará a luz a un hijo. Ay, Señor, pero y ahora ya estoy viejito. Es que no es fuera de tiempo, es en el momento preciso, cuando nuestras fuerzas menguan, cuando nuestros recursos agotan, cuando nosotros creemos que no podemos. Es en medio de nuestra debilidad que el poder de Dios se perfecciona. Es ahí donde Él se perfecciona. Es donde muchas veces nos deja llegar a ese punto de quiebre, donde creemos que ya no se puede, donde creemos que ya no hay esperanza, donde pareciera que es inminente el fracaso, pero es ahí donde por medio de la fe vas a extender tu vara, así como el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara y echa mano de la vida eterna. Por medio de la fe trae del siglo venidero al siglo presente. Pero nunca veremos esas promesas si detenemos nuestro caminar. Nunca veremos el cumplimiento de las mismas si nos detenemos, si estamos constantemente mirando hacia atrás. Por eso el apóstol Pablo decía: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. No podemos proseguir hacia adelante si nuestra mirada está puesta en las cosas de atrás, olvidando lo que queda atrás, los triunfos y los fracasos, los logros y las caídas, olvidando lo que queda atrás para proseguir hacia adelante, hacia la meta gloriosa del supremo llamamiento, cuando un día le veremos y escucharemos su voz diciendo: buen siervo fiel
En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, entra, entra en el gozo de tu Señor. Eso es. Posiblemente tus piecitos se han fatigado, se han cansado debido al calor, debido a la intensidad de esa jornada. Pero aunque tus pies han sido tal vez lacerados, han sufrido, la Biblia dice que en medio de ese desierto los pies de su pueblo no se hincharon, su pie no se hinchó. Es cierto, tal vez has experimentado el dolor, el sufrimiento, pero Él te ha guardado. Papito, hoy te ruego que en esta noche los pies de tus hijos, aquellos que se han fatigado, sean inmersos en las aguas de tu río y que venga la frescura. Mire, yo no sé si puedes hacer algo, hermano, si proféticamente, hermano, tú te voy a pedir que hagas algo que parecerá una locura, un acto profético. Quítate tus zapatitos. Quítate tus zapatos. Aquellos que tengan la fe, para que puedas sumergirlos en ese río de Dios. Y ahí venga la frescura, ahí venga el reposo, venga el descanso. Eso es por medio de la fe. Sumérgelos en esas aguas que se van a llevar quizás lo que tus pies se contaminaron, se ensuciaron en esa jornada. Las aguas no son aguas estancadas, son aguas de un río que corren, que corren, que corren, que corren, que limpian y que llevan y que dejan atrás. Oh, riquita rabastarabasaramaira rabaiso, que traen descanso, que traen renuevo, que traen recuperación de la fuerza. Hoy ramaiso queiro vosoko. Así como Habacuc, pasaste una jornada difícil donde la higuera no floreció, donde no había frutos en las vides, donde faltó el producto del olivo, donde la tierra no produjo labranza, donde no hubieron vacas ni ovejas en las manadas, donde tu humanidad se vio afectada. Pero al ser inmerso en el río de Dios, vas a poder declarar como lo declaró Habacuc: con todo, yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Oira rabasiri kinda rama sojalama. Y la mano del Altísimo, a través de los 5 ministerios, se toma de la mano para que tus pies y tus tobillos cobren fuerza y puedas ponerte en pie nuevamente y puedas entrar andando, saltando, alabando a Dios. Hoy ramarabasirikindararararamase. Oh, rikirarararabaiso. Eso es. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sí, Señor. Eso es, que sean inmersos, que sean lavados esos pies, Señor. Pero también sean inmersos, Señor, en aceite. Que sean inmersos en leche. Que sean inmersos en vino. Y también, Señor, que el fuego de tu espíritu venga, Señor, y alinee aquellos pies, Señor, que se han desviado, del sendero correcto, del camino que nos conduce hacia el Padre, que es Cristo, a fin de que nuestro caminar sea recto y hacia adelante, dirigido por tu espíritu, y no volvamos atrás. No volvamos atrás. No volvamos atrás. Ora bramastore brequeiro. Irriquira ramaira aisuqueiro bosto. Irribiquinda ramaira maisuque. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Levanta tus manitas al cielo, Padre. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Y hoy vengo sellando esta palabra, estas promesas, estas instrucciones en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor.
suplicándote que las hagas fructificar al 100 por 1. Yo te ruego, Señor, que nos lleves en paz, nos lleves en bendición a nuestras casas, y que el ángel tuyo acampe alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Gracias por este día, Señor, donde podemos decir: hasta aquí, tú has sido nuestra roca de ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.